quiere hacer en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué no le das la bienvenida al Espíritu Santo con tus propias palabras en esta mañana y levantas tu voz, levantas una oración de gratitud al Rey de Reyes en esta mañana? Gracias, Espíritu Santo, gracias. Hoy venimos a adorarte a ti. Sabes que cuando no tengas nada que decirle al Espíritu Santo, solamente preséntate a Él con un corazón agradecido y dile: gracias, papá. Qué gran privilegio que podemos dirigirnos al Rey de Reyes como Abba, Padre. A mí me encanta acostarme delante de Él y decirle: papá. Es algo que me ha dado identidad a través de estos años, que no son muchos, pero en realidad he tratado de ser fiel, y creo que tú estás en este lugar porque estás buscando ser fiel al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dale la oportunidad que Él ministre tu corazón en esta mañana. Queremos darte la adoración a ti. ¿Por qué no levantas tus manos al Rey esta mañana? Levanta tus manos al Rey. No te fijes en la persona que está a tu lado. Cierra tus ojos y levanta las manos al Rey de Reyes. Levantamos nuestras manos, Señor, en gratitud a ti. Vamos, vamos, vamos. Adórale más. Adora al Rey. Adórale. Dile, dile: te amo, papá. Necesitamos más de ti, de tu presencia. Ministranos, mi Rey. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y ven y llena este lugar con tu presencia. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creemos en ti, Jesús, Señor, creemos en ti y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar de tu presencia. Haz descender
presencia en este lugar. Solo a ti, papá. Queremos entrar en una atmósfera de adoración sincera para el Rey de Reyes, para el Rey de Reyes. Para Él es tu adoración en esta mañana. Y venimos delante de ti, Señor Jesús, con un corazón humilde nos presentamos delante de ti, Señor. Que tienes algo especial esta mañana para cada persona en este lugar. Yo lo creo y queremos que nuestra adoración sea sincera para ti, papá, en esta mañana. Oh, caramba, sí, Señor, solo para ti en esta mañana, papá. Solo para ti, papá. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Solo a ti queremos escuchar tu voz, papá, en esta mañana. Escuchar tu voz, queremos que el gozo de tu presencia tome presencia en este lugar y de cada rincón de este lugar. Quiere corazones libres. La adoración trae libertad la adoración congregacional trae libertad. Si una adoración individual trae libertad emocional, libertad almática, trae libertad espiritual, una adoración congregacional es aún más grande porque estamos unidos para adorar con un mismo corazón y un mismo propósito al Rey de Reyes. Y queremos entrar en tu presencia en esta mañana. Queremos entrar en tu presencia, papá, en esta mañana. Yo quiero entrar, se lo declara en esta mañana, Rey de Reyes, a tu santo lugar. Queremos contemplar tu belleza y poder contemplar tu majestad. Oh, yo quiero entrar a tu santo lugar, a tu santo
vestido de gran gloria, Señor, y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar, queremos contemplar, Señor Jesús, y poder contemplar tu majestad, tu amor, echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor, echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Decláralo. Tu amor echa fuera el temor. Levanta tu voz al Rey. Tu verdad, una vez más, trae libertad. Tu amor, echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu eres digno, bueno, santo, eterno Rey. Decláralo. Vestido de la gloria, tu eres digno, bueno, santo, eterno Rey. Vestido de gran gloria y poder. Vestido de gran gloria estás, Señor, y poder. Vestido de gran gloria te encuentras, Señor Jesús. Vestido de poder. Inúndanos, Señor, de tu gloria en esta mañana. Derrama tu poder, Jesús, aquí, Señor. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Sí, Señor, tu amor echa fuera todo temor, Señor. Tu verdad trae libertad, Jesús. Tu palabra trae libertad, Señor Jesús, ¿sabes? A veces estamos en la presencia de Dios y queremos que algo místico suceda, pero no es así. Al Dios invisible le encanta mostrarse a través de las cosas visibles de este mundo. El Dios invisible se muestra a través de las personas que te rodean con amor. Tenemos que aprender a adorar al Rey de Reyes. Que si me tardaba más de las 12:15 aquí hay una trampa y abajo los cocodrilos porque se abre, así que va a tener que ir un poquito rápido. Eran ballenas acá, orcas. Pero nada más quiero empezar. Voy a orar por una persona. Alguien tiene un problema con el ojo derecho, le ha estado molestando mucho. Problemas en la piel, mucha comezón.
Voy a hablar en general si tienes algún dolor en tu cuerpo, para que Dios lo cancele y lo quite de tu cuerpo, ¿ok? Cierra tus ojos un momento, por favor. Si tú tienes una condición en el ojo, nomás levántame la mano para saber si estás aquí. Ok, gracias. Y si tienes problemas en la piel también. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda condición de enfermedad y dolencia en cada persona que está en este lugar, en el nombre de Jesús. Está escrito, y así creemos, que por la llaga de Jesús fuimos curados. Y yo reprendo todo dolor y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Dolor, te vas, y la causa del dolor también te vas de cada persona, de cada cuerpo en este momento. Te declaro sano, te declaro sana, porque por las llagas de Jesús tú fuiste ya curado. Amén. Amén, amén. Bueno, yo quiero hablarte, y no es un mensaje muy grande, pero espero que sea un mensaje muy importante para ti. Hablarte de las cosas celestiales. Hay un versículo en Juan capítulo 16, donde Jesús dice a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y el centro del mensaje es dos cosas. Una, la necesidad imperiosa que tú tienes del Espíritu Santo en tu vida. Y número dos, la necesidad imperiosa que tú tienes de desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Porque si no entendemos lo que Jesús habla en los evangelios, si no entendemos las cosas que Dios quiere poner, la vida cristiana se convierte en una bronca insoportable. Leyes, reglas, mandamientos, cosas que no puedes hacer. Y mucha gente tiende a vivir la vida cristiana en función de mi lista de cosas que tengo que cumplir y las cosas que tienen que cambiar, y haciendo esfuerzos y encontrando maneras mejores, leyendo libros de cómo mejorarse, de cómo ser más amable, y muchas cosas que apuntan en la dirección correcta, pero que nunca fueron la intención de Dios para su pueblo. Y necesitamos, creo yo, aprender algo que es muy, muy fundamental. Y te voy a ser sincero, llevamos mi esposo y yo caminando con el Señor ya varias décadas, pero recientemente Dios me mostró algo que me impactó, porque define la realidad de lo que somos, y define de tal manera que tiene que cambiar completamente la forma que enfocas tu relación con Dios y la forma que enfocas tu vida. El hombre, el ser humano, está formado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero en realidad la parte que se conecta con Dios, la parte que tiene relación con Dios, es el espíritu humano, ¿sí? Nuestra alma es moldeada en función de lo que pasa en el ambiente, pero debe ser moldeada también en relación con Dios en lo que pasa en nuestro espíritu. Cuando Dios creó al hombre, le dio este mandato de que no comiera de una fruta de un árbol que estaba en el centro del huerto, y le dijo: si comes de esa fruta, de ese fruto, muriendo morirás. Sabemos la historia. Adán, el hombre y la mujer comieron del fruto, y sin embargo Adán vivió 937 años. Es decir, comió el fruto y siguió viviendo físicamente, pero el mensaje de Dios fue correcto, porque el espíritu, que es lo que se conecta con Dios, sufrió una desconexión. Fue como que si le quitaran la conexión con el Espíritu de Dios. Y el hombre, aunque está físicamente vivo delante de Dios, si tu espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, estás muerto espiritualmente, y por lo tanto, para cualquier tema que tenga que ver con Dios, estás muerto. Aunque camines biológicamente bien y tengas salud, estás muerto delante de Dios, porque no puedes acceder, no puedes entender las cosas espirituales o las cosas celestiales. Y quiero llevarte a este pasaje en el Evangelio según San Juan, para que me entiendas lo que estoy diciendo y entiendas la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, no puedes ser cristiano.
Puede ser una buena persona, una persona que se porta bien, una persona que tiene buenos valores y principios, pero no eres cristiano a menos que el Espíritu de Dios esté en ti para guiarte. Porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes el punto? Pero quiero que entiendas por qué y por qué es necesario el Espíritu de Dios en tu vida. Juan capítulo 3, Jesús tiene esta plática con este hombre principal del gobierno judío que se llama Nicodemo. En el versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo, déjame. Okay. Y voy a leerte la plática que tienen los dos, ¿ok? Entonces, imagínate, Jesús está, me imagino que en la azotea o en algún lugar, porque vino de noche, para que no lo descubriera quizá, porque Jesús no era muy popular entre los dirigentes. Y dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y mira el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo viene a Jesús tratando de entender quién es, cómo es que tiene el ministerio que tiene, cómo puede hacer las cosas que hace. Está convencido de que viene de Dios, pero no entiende muchas cosas. Y Jesús, antes de que empiece a preguntar, le dice, tienes que nacer de nuevo. No te puedo decir nada, Nicodemo, a menos que nazca de nuevo. Y Nicodemo se enfrasca no en la consecuencia de nacer de nuevo, sino en el proceso. ¿Cómo puedo nacer? Yo soy un hombre viejo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre? Me estás pidiendo cosas que no se pueden hacer, y Jesús le insiste. Y le termina diciendo, Nicodemo, tú debes entender esto, te estoy hablando cosas terrenales, porque no puedes entender las cosas celestiales. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? De nacer de nuevo. Nacer de nuevo es algo que cualquier persona en la faz de la tierra puede entender. Pero las cosas celestiales, solo puedes tener acceso a las cosas celestiales si has nacido de nuevo. Porque las cosas celestiales no están reservadas para hombres y mujeres que no han tenido una experiencia de nacer de nuevo. Porque las cosas celestiales son cosas espirituales. Y te voy a llevar un poco más allá. En Juan capítulo 16, un poco antes de lo que estamos viendo, Jesús le dice a sus discípulos, estos 12 que habían estado con él 3 años y medio, han visto milagros, han hecho milagros, han sido enviados a hacer milagros, a sanar enfermos, a levantar muertos, a echar fuera demonios. Gente que se ha movido en la unción que Jesús puso sobre ellos. Y sin embargo Jesús les dice esto. Juan capítulo 16, versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, las cosas celestiales solo pueden ser explicadas por el Espíritu de Dios. Yo no puedo comprenderlas con mi mente, tienen que recibirse en el Espíritu. Y suena como muy esotérico, muy nebuloso, pero lo que Jesús, el mensaje de Jesús es, hay una necesidad imperiosa de que toda la gente nazca de nuevo. Porque si no naces de nuevo, si tu espíritu, cuando tú naces de nuevo, tu espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios.
y entonces empiezas a comprender las cosas. Te voy a poner una analogía para que me puedas entender lo que estoy tratando de decir. Cuando una persona nace de su mamá, lleva 9 meses más o menos metido dentro del vientre de su madre, en un ambiente completamente distinto al ambiente que está aquí afuera, ¿sí? Cuando el bebé sale del vientre de su madre y nace, entra a un mundo completamente desconocido para él o para ella. No sabe qué pasa, no entiende las cosas. Los sonidos son diferentes, la temperatura es diferente, las cosas se sienten diferentes, empieza a tener hambre, hay cosas que no tenía donde estaba antes. Y llega a este mundo y no sabe nada, pero tiene papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos, si tiene hermanos, que le van enseñando cómo moverse, cómo vivir. Le enseñan a caminar, a comer, a vestirse, a ser efectivo en este mundo, ¿sí? Y cuando nacemos de nuevo en el Señor, nos pasa exactamente lo mismo, porque tu vida está acostumbrada a un mundo natural, a cosas que son, las puedes comprobar, las puedes ver, puedes palparlas, puedes entenderlas con tu razonamiento, y de repente tu espíritu entra a conectarse con el Espíritu de Dios y entra a un mundo completamente nuevo, desconocido, que no es posible que nadie te lo explique, porque el único que entiende las cosas que pasan en el mundo espiritual es el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios te hace el templo del Espíritu Santo, para que en cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedas echar mano de esa dependencia del Espíritu de Dios para entender las cosas de Dios. Porque Jesús dice, nacer de nuevo cualquiera lo puede entender, pero si no naces de nuevo no puedes entender las cosas celestiales, porque las cosas celestiales tienen que entenderse espiritualmente. Y si tú no tienes al Espíritu de Dios, es decir, no has nacido de nuevo, o si tú no tienes una relación con el Espíritu de Dios para que te explique las cosas, tu razonamiento trata de entender cosas tan extrañas como, mira, Jesús dijo, y si lo que voy a leer te hace sentido, es porque el Espíritu de Dios te ha explicado las cosas. Escúchame, ¿sí? Si no entiendes lo que te voy a decir, es porque estás tratando de razonarlas con tu mente. Marcos, en el capítulo 16. Jesús dice, y estas señales, versículo 17 y versículo 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esta cosa de hablar en lenguas es completamente absurda. ¿Cómo puedo yo hablar un idioma que jamás he aprendido? ¿Cómo puedo yo hablar algo que yo no entiendo pero que Dios sí entiende? ¿Cómo puedo yo hablar algo que me hace más fuerte espiritualmente? No hace sentido. Necesitamos otra cosa, porque eso hablar en lenguas no sirve. Pero si tú entiendes que hablar en lenguas es importante, porque el Espíritu de Dios te ha enseñado algo. Eso de poner las manos sobre los enfermos para que sanen, es tonterías, hay que llevarlo al médico, ¿sí? Porque eso de poner las manos, no, o sea, esto que Jesús dice son cosas celestiales, ¿sí? Pero Jesús se lo dice a los discípulos después de haber resucitado, diciéndoles, ahora sí, el que en mí cree, las obras que yo hago, dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12, las harán también. Y Jesús dijo que bautizaran a la gente, el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no quiere será perdonado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús muere y resucita, en ese momento cualquier persona puede nacer de nuevo y empezar a explorar el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual
se explora a través de una relación profunda con el Espíritu de Dios. Mira, Primera de Corintios. O sea, lo que voy es, si cada cosa que está en la palabra, que Dios dice, para mí me hace sentido y digo, amén, sí, esto es lo que Dios quiere y eso es lo que yo voy a hacer, es porque el Espíritu Santo tiene control de mi forma de pensar. Mi espíritu humano está tan perfectamente conectado y sincronizado con el Espíritu de Dios, y mi alma está tan sujeta a mi espíritu humano, que lo que dice Dios en su palabra me parece normal, me parece factible, me parece bueno y lo quiero, ¿sí? Pero cuando mi alma está tomando control de las cosas y yo solo puedo aceptar las cosas que yo entiendo, o necesitas nacer de nuevo, o necesitas que el Espíritu de Dios realmente tome control y guíe tu vida. Mira, Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede recibir porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas celestiales no se entienden con la mente natural. Las cosas celestiales se entienden espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, tu espíritu no puede conectarse con el Espíritu de Dios, y por lo tanto las cosas espirituales están cubiertas para ti, no las puedes entender, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, no percibe las cosas celestiales, no percibe las cosas espirituales. Y un poquito más adelante dice esto, capítulo 2, versículo un poquito antes de eso, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, versículo 10, versículo 11, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú eres una persona especial en el reino. Si has nacido de nuevo, si tienes el bautizo en el Espíritu Santo, hay un potencial extraordinario en tu vida, como en la vida de cada cristiano. Pero ese potencial no está en la inteligencia que tienes, en los estudios que llevas, en la experiencia que has pasado. El potencial está en que tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios. Tú puedes entender cosas que nadie te ha explicado. Tú puedes ver cosas que jamás han pasado por tu cabeza, que nadie ha escuchado, que nadie te ha contado. Pero el Espíritu de Dios te dice algo y dices: wow, sí, es cierto. Mira, cuando vinimos al Señor, mi esposa y yo, Lucero tuvo una experiencia con el Espíritu Santo extraordinaria, tuvo un bautizo en el Espíritu Santo, cayó de rodillas orando en lenguas sin entender lo que eran las lenguas, estuvo horas orando en lenguas. De hecho, las siguientes 2 semanas después de la experiencia, hablaba parte en español, parte en lenguas. Un bautizo del Espíritu Santo, pero impactante. No sabíamos nada del Espíritu Santo, no sabíamos nada de las lenguas, no sabíamos nada de nada, pero yo entregué mi vida a Cristo ese mismo día y había este anhelo en mi corazón por el bautizo en el Espíritu Santo. Pero en la iglesia de la que yo había crecido, me habían enseñado que para tú recibir algo de parte de Dios, tenías que ser santo. Y yo oraba a Dios y le decía: santifícame, santifícame. Yo quería el bautizo en el Espíritu Santo. Y me pasé, fuimos a tomar un curso a una de las iglesias, y no pasó nada, y yo seguía con esto de que necesito ser santo, tengo que santificarme. Y un día, orando, estaba yo con mi rollo de santifícame, y me viene
pues no fue una voz, pero sí estas palabras: no puedo santificarte más. Y en ese momento, junto con esas palabras, viene una revelación. Vi la obra completa de Cristo, la perfección de la salvación en Cristo, la justificación por fe, todas las cuestiones doctrinales que van alrededor del nuevo nacimiento. Fue como si alguien hubiera conectado mi mente a una computadora, hubiera bajado toda la información y de repente entendí lo que Dios me estaba diciendo, que yo por la obra de Cristo era santo delante de sus ojos y no había nada que impidiera que me bautizara con su Espíritu Santo. O sea, entendí que la doctrina que yo creía era una doctrina falsa y Dios, eso fue un sábado, el martes recibí el bautizo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hizo entender algo que jamás me habían enseñado. Pero es la forma que funciona el Espíritu de Dios. Me reveló algo celestial que yo jamás había visto en la Biblia, porque ni siquiera sabíamos estudiar la Biblia en aquel entonces. ¿Sí me estoy explicando? Pero esa es la manera que funciona el Espíritu de Dios. Y tú eres alguien especial, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y el propósito del Padre cuando naces de nuevo es que el Espíritu Santo te guíe. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ninguno de nosotros en nuestra experiencia física la podemos entender. ¿Cómo se habla en el mundo espiritual? ¿Cómo se mueve uno en el mundo espiritual? ¿Qué es lo que está disponible? ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? Yo no puedo explicártelas en su totalidad. Puedo compartir mi experiencia, pero no necesitas que yo te explique los detalles. ¿Por qué? Porque hay uno que conoce todas las cosas, que está en ti, porque es el Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te diga: así se hacen las cosas, así se entienden las cosas. Esto es lo que quise decir cuando lo escribí, esto es lo que significa esto, esto es lo que quiero que hagas. Y empiezas a moverte de una manera que el Espíritu Santo te lleve. Y por favor, es cosas que es importante. Nosotros como pastores, Asael, toda la gente que te ministra, podemos enseñar muchas cosas. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Pero no podemos explicar todas las cosas. No podemos explicar todas tus dudas, ni explicar todas tus preguntas. Pero la verdad es que el diseño no está puesto así. No es para que nosotros seamos el último punto en el cual tú encuentres respuestas. En realidad, estamos para ayudarte a guiar en este camino nuevo del Espíritu, ¿sí? A llevarte a los pies del Espíritu Santo, o a la intimidad con el Espíritu Santo, para que del Espíritu Santo obtengas las respuestas que necesitas. Pero más que las respuestas que necesitas, encuentres el entendimiento de la vida que Dios quiere que vivas. Tenemos un Padre Celestial que desea bendecirte extraordinariamente, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si ustedes son padres, y quisiera que son padres, los que seamos padres, entendemos algo, que nuestro anhelo, un padre normal, voy a ponerlo así, el anhelo de todo padre normal, de toda madre, de todos los padres, es bendecir a los y que les vaya bien en la vida, que puedan caminar con éxito, que sean felices, que encuentren sus sueños, ¿sí? Y sin embargo, muchas personas piensan en Dios como un señor enojón y un gruñón que anda viendo cómo impedir que nos divirtamos en la vida, cómo impedir que seamos éxitos, cómo castigarnos por cualquier cosa mala que hagamos. Y me reviento otra vez. Cuando un bebé nace y empieza a hacer cosas y de repente te vomita encima y de repente ensucia el pañal y de repente tira las cosas en la mesa y de repente, sí, hay cosas que tengo que limpiar, pero eso no cambia absolutamente nada el amor que le tienes. Cuando empieza a caminar y está siempre buscando que no se vaya a caer para que no se golpee, pero quieres que camine. Y cuando empieza a correr, dice: ojalá lo hubiera dejado sentado, ya no lo aguanto, y estás detrás de él buscando que, sí, pero nos divierte, nos emociona, nos encanta verlos crecer.
por favor, hablando de papás normales, nos cansa, nos agota porque son mucha energía. Pero el punto que quiero decirte es, siempre estás viendo cómo hago para que mi hijo, para que mi hija estén mejor, y celebras cada pequeña cosa que hacen, porque wow, mi hijo es más inteligente, mi hija es la mejor. ¿Sí? Papás, ¿estoy bien? ¿Sí? Pero imagínate al Padre Celestial que pagó un precio enorme por ti y te ve empezando a tratar de caminar en las cosas del Espíritu. Y dice, oró por uno, no funcionó, vamos a meter más unción ahí para que la siguiente sí le funcione, que venga y que nos pida consejo. Vamos a ponerle situaciones para que pueda voltear a vernos y podamos, ¿me estás siguiendo? El Padre está pendiente de tu vida, es tan importante tu vida para Dios, que en el mundo natural los padres educan a sus hijos porque es un privilegio, es un gozo. Cuando el Padre no le dejó a una nodriza o a un ayo tu educación en el mundo espiritual, es tan importante que entiendas el mundo espiritual que puso su Espíritu Santo en ti. Porque tú eres el templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede explicarte las cosas celestiales es el Espíritu Santo. Y por eso tenemos muchas veces broncas en el caminar cristiano, porque tratamos de entender las cosas con nuestra cabeza y decimos, es que no se puede. ¿Cómo va a bendecirme Dios? ¿Cómo Dios puede perdonar mis pecados? ¿Cómo Dios puede aceptarme como soy? ¿Cómo Dios puede derramar bendiciones sobre mi vida si aún no he caminado con Él más que unas semanas? Si no conozco casi nada de la Biblia. ¿Me está siguiendo? Y este pensamiento de que soy inadecuado, no funciono, que nunca le pasa a un bebé cuando está aprendiendo a vivir. ¿Por qué? Porque los padres tratan de animarlo para que siga creciendo. Pero si escucháramos al Espíritu de Dios, veríamos a Dios, o escucharíamos a Dios animándonos, diciéndoles, sigue, tú puedes, yo estoy aquí para ayudarte. Por eso, el pensar, solo pensar que yo soy el templo del Espíritu de Dios, que tú eres el templo del Espíritu de Dios, debe hacerte entender que eres alguien importante para Dios. No envió a cualquier persona, un hombre muy sabio, un filósofo muy especial, para guiarte en los caminos de Dios. Te envió la única persona que puede explicarte las cosas del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Así que lo que tú y yo siempre necesitaremos, será indispensable en nuestra vida, es tener más del Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo te anhela celosamente, Santiago 4:5, ¿sí? No te anhela celosamente porque no está en ti, porque no seas cristiano. No, te anhela porque aún no hemos aprendido todas las cosas que el Padre quiere que conozcas. Hay un nivel de autoridad y de unción que está disponible para nosotros. Jesús dijo, Juan 14:12, las cosas que yo hago, el que cree en mí las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra dice, Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta a dar el primer sermón, habla diciendo, dice, en aquellos días, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, Dios está diciendo, yo deseo que tú puedas convertirte en mi boca, que puedas hablar mis palabras. Deseo revelarte las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, tiene Dios preparadas para los que le aman. O sea, hay una riqueza en las cosas de Dios. Romanos 5:17 dice que hemos sido llamados para reinar en vida. Cuando tú ves la vida de Jesús vivió una vida extraordinaria, más allá de la capacidad humana. Caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces, tuvo pescas milagrosas, secó la higuera, sanó a cantidad de enfermos, se fuera demonios, ciegos, cojos. Donde quiera que volteas a ver, ves a una persona en completa autoridad, en completo dominio, que nada lo sorprende, que nada lo saca de balance. Él siempre tiene la respuesta correcta, la acción correcta, la perspectiva correcta, la enseñanza correcta. Y Jesús dice, las palabras que yo hablo no son mías.
sino del Padre que me envió. Yo solo hago las cosas que veo a mi Padre hacer. ¿Qué está diciendo? Yo dependo 100% del Espíritu de Dios. Yo no hago nada que el Espíritu de Dios no me diga que haga. Por eso no hace nada hasta el día que es bautizado en el Jordán y viene el Espíritu Santo sobre él. Y en ese momento, cuando regresa del desierto, Jesús viene en el poder del Espíritu Santo y su fama se extiende por todas las regiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Sabes? Ese mismo Espíritu Santo está contigo. Es el mismo Espíritu Santo. No es un Espíritu Santo chiquito porque tú eres chiquito. Dios nos da el Espíritu por medida. La misma grandeza que había en Jesús está en ti el día de hoy. Y lo que tú y yo necesitamos, y siempre necesitaremos, es que podamos caminar en intimidad con el Espíritu de Dios. Mira, en todas las relaciones que el hombre ha inventado para relacionarse con Dios, aún la que Dios le dio al hombre a través de la ley para relacionarse con Él, la única manera de estar en contacto con Dios era ir a un templo. ¿Sí? De hecho, en todo lo que Dios le dio a Moisés para el servicio, tenía que haber un sacerdote que entrara una vez al año en la presencia de Dios. El resto del pueblo no tenía ni chance siquiera de acercarse a la presencia de Dios. Por eso el salmista clama diciendo: ay, aún los gorriones pueden vivir en tu presencia, pero yo estoy aquí. Desearía más estar un día en la puerta que 1000 días fuera de ella. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ese pensamiento de si yo pudiera acercarme un poquito a Dios, Dios resolvió el problema. ¿Sí? No tienes que ir a ningún lado. Necesitas la presencia del Espíritu, una respuesta de parte de Dios, que entender cosas de parte de Dios. Lo único que tienes que hacer es hablar con el Espíritu Santo que está en ti. Si vas en el carro, si estás en tu casa, si estás fuera de tu casa, donde quiera que estés, el Espíritu Santo está contigo. Y tú tienes que entender que lo más importante en la vida cristiana no es la lista de actividades, de cosas que sí puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Lo más importante en la vida cristiana es quién está en ti y qué relación tienes con la persona que está en tu vida. Y lo que tú dediques a desarrollar esa relación es lo mejor que puedes hacer para poder moverte en las cosas celestiales, porque las cosas celestiales las explica el Espíritu Santo. Y cuando tú ves cosas en la palabra como la que estaba comentando, que Jesús dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, el Espíritu te va a decir: búscate un enfermo y ponle las manos encima. Tu mente te va a decir: uy, no, y si no sana, no, hombre, qué bronca, imagínate, nos vamos a ver muy mal. No hagas eso. Y el Espíritu dice: ándale, anímate, yo estoy contigo, te va a salir bien. ¿Me estás? Y mientras más intimidad tienes con el Espíritu de Dios, más fácil es hacer, entre comillas, locuras por Dios. ¿Sí? Cosas que, es que ¿cómo se te ocurrió hacer eso? No sé, sentí que el Espíritu de Dios quería que hiciera eso y lo hice. ¿Sí? O sea, Jesús, y te digo, a mí me impresiona porque este entendimiento de que el nacer de nuevo es algo terrenal, cualquier persona puede recibirlo, pero a partir de ahí, el resto del camino debemos depender del Espíritu de Dios, porque no hay otro que pueda enseñarnos las cosas espirituales. Por eso es tan importante el bautizo en el Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Mira, no voy a meter por ahí. Pero antes de que fueran a predicar por todo el mundo, antes de permitirles, les da el mandato que vayan por todo el mundo a predicar, pero antes de que salgan dice: pero no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Sí? Esa necesidad del Espíritu Santo es lo que está en el centro de la vida de la iglesia. Y si tú desperdicias o desaprovechas la oportunidad que Dios tiene para ti, vas a caminar como cristiano, vas a tener un gran esfuerzo, vas a quizá lograr grandes cosas,
pero el Espíritu Santo es indispensable para caminar la vida cristiana como Dios la diseñó. Así que yo quiero cerrar con dos oraciones. La primera es porque tal vez haya entre nosotros personas que nunca han nacido de nuevo y puedas entender ahora por qué estamos insistiendo siempre en que la gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no vas a entender las cosas de Dios. O si las tratas de entender, tendrás una religión, tendrás una vida religiosa, tendrás muchas cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no es religioso. Espero que me entiendas, no pone reglas, te cambia la vida, pero no es religioso. Y bueno, quiero que cierres tus ojos un momento, vamos a cerrar, vamos a terminar. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú nunca lo has invitado a ser el Señor de tu vida, necesitas nacer de nuevo. Hace falta que nazcas de nuevo. Hace falta que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, dice la palabra de Dios. Así que quiero hacerte esta invitación. Quiero orar por ti. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿me puedes levantar tu mano, por favor, si lo quieres hacer? Dios te bendiga, gracias. ¿Habrá alguien más? Que Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Habrá alguien más? Las cosas de Dios se entienden, o puedes empezar a entenderlas cuando naces de nuevo. Gracias por levantar tu mano. ¿Habrá alguien más que no ha levantado su mano, pero que dice, yo necesito hacer las paces con Dios, reconciliarme con Dios? Bueno, gracias, Dios te bendiga. Varias personas levantaron la mano, pero quiero que todos repitamos la oración. Para ti que levantaste la mano será quizá la primera vez, pero para los demás será una forma de confirmar lo que creemos. Repite conmigo en voz alta y dile, Padre Santo, yo te doy gracias por Jesucristo. Yo creo que Él es tu Hijo, que murió por mí, que resucitó al tercer día para mi justificación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Desde este día en adelante quiero caminar contigo. Ayúdame por tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad. Y te doy gracias que me recibes en tu familia por mi fe y mi confesión. Amén. Y ahora yo quiero guiarte en otra oración. Y es una oración de consagración con el Espíritu Santo. Quiero que repitas conmigo y le digas esto. Espíritu de Dios, tú que moras en mí, me entrego a ti. Te necesito. Necesito que me guíes en este caminar. Que me expliques las cosas espirituales que yo no puedo entender si tú no me explicas. Enséñame cómo quieres que yo viva día tras día. Ayúdame por la gracia de Cristo a aumentar mi relación contigo, a caminar en más intimidad, a buscarte de día tras día. Enséñame lo que nadie más me puede enseñar. Hazme como Jesús fue, para gloria del Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Padre, yo bendigo a cada persona, cada familia que está aquí, Señor. Te pido que tu presencia de tu Espíritu Santo sea tan palpable, tan real sobre sus vidas, día tras día, Señor, que estén en el Espíritu Santo a levantarse durante todo el día, que su presencia al acostarse y en la noche, Señor, sea tan palpable, que ellos puedan saber sin lugar a dudas que son tus hijos, que caminan junto contigo, Señor, que tú vas en sus vidas a donde quiera que vayan y que puedan depender en su totalidad de la guianza de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, para que tú recibas la gloria y la honra. Los bendigo con más del Espíritu de Dios, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús.
Amén, amén.